Como siempre, los días domingo lo dedicamos para alabar, bendecir, glorificar a Dios y para tomar la palabra de Dios y ponerla sobre el tapete, porque el tiempo que vivimos nos tiene que tener en una alerta más especial por las situaciones que de alguna manera por aquí y por allá estamos viendo. Hemos traído una temática espiritual de sígueme. Ustedes saben que comenzamos este año esa posición, conmigo o contra mí. Es un año en que debemos de tomar decisiones claras y contundentes. Si tú estabas en la obra de Dios y estabas un 50, 60%, es momento de clamarle a Dios: Señor, súbeme a un 80%, súbeme a un 90%, quiero contigo. Una definición clara para este año. Hemos estado tocando la temática de sígueme y hemos hablado de 3 tópicos importantes. Uno de ellos es la importancia del llamado de Dios a la salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Jesús ha bajado para darnos vida y vida eterna, pero hace falta no solo decirlo con el labio, sino creerlo en el corazón. Creyéndolo aquí y confesándolo con nuestra boca que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El segundo no solo es llamados a la salvación y vivir en este mundo así por vivir, y no, hay un llamado a la santidad. Dios nos quiere santos porque Él es santo. Y un tercer llamado, que es el llamado al servicio. El Señor nos ha equipado para servir a los demás, recordando que el don y el llamado de Dios es irreversible. En este caminar, en esta jornada espiritual, porque es importante traerlo a colación, así como hubo una jornada de Abraham desde tierras lejanas hasta Canaán, también el pueblo de Dios tuvo que hacer su jornada de Egipto de retorno al monte Sión. Nosotros también hemos salido del poder de las tinieblas y hay una jornada espiritual trazada para todo aquel que le ha dicho sí a Jesucristo. Y en esta jornada espiritual, donde encontramos tantas situaciones, tantos altercados por aquí, tantas profecías por allá, tantas situaciones que vivimos, necesitamos oír a aquel que dice sígueme. Porque Jesucristo, cuando dice sígueme, nos está diciendo o asegurando cosas por las cuales, diría yo, es toda la temática que estamos llevando en este tiempo. El Señor dice: yo soy la puerta, y es efectivamente, nos saca del poder de las tinieblas al reino de la luz. Y si entramos en esta jornada espiritual, y Él dice: yo soy el pan de vida. En esta jornada necesitamos el pan de vida. También en esta jornada necesitamos la luz de Cristo. La luz diferente a esta luz natural que nosotros tenemos y que proviene del sol, o de esta luz natural que nosotros tenemos en nuestras casas. Necesitamos la luz del mundo, la luz que ilumina nuestro corazón, que ilumina nuestra mente, para que podamos entender las cosas de Dios y hacerlas prácticas, así como lo hizo Esdras. Se metió en la palabra de Dios, no solo para estudiarla, inquirirla, para hacerla en su vida y para enseñarla a otros. Tremendo este hermano Esdras del Antiguo Testamento. Cosas fabulosas dijo él en relación a la palabra de Dios. Hoy también vamos a tocar otro tópico que está relacionado con el pastor, el buen pastor. ¿Por qué dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor? Interesantísimo el tema, porque si ya pasamos la puerta, si somos parte del redil de Dios, ¿quién es el pastor? ¿Por qué dice él: yo soy el buen pastor? Para hablar del pastor también hay que hablar primero de las ovejas. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que habla de una porción bellísima, porque está hablando de una oveja que es feliz. Una oveja que es feliz y que, sintiendo la felicidad y el gozo de Dios, hace un comunicado escrito a todos. Y ha quedado permanente en la palabra de Dios como la oveja preciosa que tiene un pastor
increíble, un pastor que sobrepasa todas las fronteras. Y esta oveja habla de ese pastor. Entonces estamos hablando específicamente de la oveja que es feliz porque tiene al pastor de los pastores. Y para esto nos vamos a ir al Salmo 23 y vamos a leer del 1 al 6. Vamos a hablar de una oveja que conoce al pastor y que lo describe perfectamente. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Tremendo, ¿verdad? Esta oveja es feliz. Esta oveja ha pasado por un montón de procesos una y otra vez, hasta que llegó a concluir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No es que me falten las cosas materiales, sino que Él no me faltará. Él es el todo para mi vida. Esta oveja está haciendo una expresión de gozo. El Señor es mi pastor. Ella se ufana de tener un pastor como el que ella va a describir a partir del versículo 2. Impresionante. Esta oveja es feliz. Ahora, para ser feliz quiere decir que tuvo que tener relación con el pastor, que posiblemente pasó por una serie de procesos e hizo ver que el pastor no falta, siempre está ahí. Así como el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, ellos se dieron cuenta de que el Señor no falla, que les dio todo lo necesario. De ahí viene este salmo, porque es el salmo de David, que expresa una relación íntima con su pastor. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En este caso, quien no me faltará es el Señor, porque Él es fiel. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y vemos características que usted las puede leer despacito y se va dando cuenta de que esta oveja ha tenido una experiencia fabulosa. Me va a llevar a los mejores pastos. Me va a dar el agua, la mejor agua que hay, agua de reposo, agua limpia, agua transparente. Confortará mi alma pese a las circunstancias por las cuales pueda pasar. Y dice: me guiará por sendas de justicia. Oiga, por sendas de justicia, no porque usted y yo seamos bonitos, sino por amor a su nombre. Todo esto es por amor a su nombre, así como esta convención que hemos tenido o este proyecto de Juntos y en Armonía para la gloria de Dios, por amor a su nombre. Por amor a tu nombre estamos aquí. Dice después: aunque ande por valle de sombra de muerte, por circunstancias extrañas, no temeré mal alguno, porque yo estoy convencido de que tú estarás conmigo. Qué tremendo. Y eso lo dice la palabra. Y yo estaré contigo hasta el final del mundo, hasta el final de tu propia vida. Entonces, esta oveja está segura, anclada en la sangre de Jesucristo. Ha entendido muy bien. Por eso quise comenzar con esta oveja que es feliz. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Está hablando de fuerza, de poder, de asistencia, de confort. El Señor, esta oveja está hablando del Todopoderoso. Nada me puede arrebatar de ti. Luego aderezas mesas. Él prepara todo para que ante las circunstancias, ante los angustiadores, ante aquellos que quieren hacernos mal, Él está y nos da todo lo necesario para la vida y la devoción. Unges mi cabeza, imagínese. Hermoso es decir que el buen pastor tiene aceite delicado para poner sobre tu cabeza y sobre mi cabeza. Qué hermosa experiencia. El aceite de la unción, el aceite de la gracia, del gozo, del nuevo vino.
Dice después la oveja, mi copa está rebosando. ¿Cómo no va a estar rebosando con todo lo que ha hablado de su pastor? ¿Cómo no va a estar feliz esta oveja si está hablando del Rey de la Gloria? Pero no termina ahí. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Impresionante. A pesar de lo que yo pueda pensar, decir y hacer, ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. ¿Cuántas veces pecó David? ¿Cuántas tonterías hizo David? Pero él tenía por certero el bien y la misericordia de Dios y que le iba a seguir todo el tiempo. Y en la casa del Señor moraré por largos días. La oveja feliz. Una oveja que está hablando de su pastor. Así deberíamos de ser todos. Hablar de nuestro Señor, de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de todas las cosas en las cuales nos ha librado o nos ha sacado o nos ha abierto nuevas fronteras. Una oveja madura conoce estas etapas, quiere decir, las puede describir bien. Es posible que todavía en tu vida todos estos pasos por los cuales pasó David tal vez no se hayan cumplido maduramente en todo, pero estoy seguro que Dios ha trabajado en tu vida y que para ti este salmo es conocido. Porque está hablando de un proceso que Dios está haciendo en tu vida. Tal vez no está completo, pero Dios sigue trabajando para que al final tú puedas decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Las ovejas maduras se dejan pastorear. Oiga bien, pastorear por el Señor, cuidar por el Señor. Las ovejas que han entendido se dejan amar. La oveja que ha entendido permite que la luz de Cristo saque las tinieblas de su alma. La oveja está atenta a escuchar, a socorrer y atender a otras ovejas que están a su alrededor. Descansar en el Señor, dejar las cargas en las manos del Señor y siempre poder decir como oveja, Señor, te necesito, porque todos los días encuentro dentro de mí algo que yo sé que no te agrada a ti. Yo sé que tú sabes defenderme, que tú sabes guiarme y que tú sabes consolarme. Cuando la oveja sabe quién es el pastor, ¿qué dirías tú, Caro? Te necesito, tú sabes defenderme, tú sabes guiar, tú sabes consolarme. De verdad, el Señor sabe y Él está con nosotros y nos lo hace saber de tantas maneras, Ángel, de verdad. Amén. Y eso es puntos valiosos porque todos los días de alguna manera nos hace ver, aquí estoy. Amén. Así Todos los días, aquí estoy. En pequeñas como en grandes cosas, ahí está. Bueno, les he presentado la oveja feliz, una oveja preciosa. Pero para hablar de las ovejas, para saber quién es el buen pastor, les quiero contar que también las ovejas tienen su historia. Y para esto vamos a tener que entrar un poquito en la palabra de Dios. Vamos a hablar de la historia de las ovejas. Y lo primero es que hay una cita en el Nuevo Testamento en relación a Jesús que hace una observación impresionante. Vamos a leer Mateo 15, 24. Dice así el Evangelio de Mateo, versículos desde el 21. Vamos a leer, por favor. Mateo 15, 21 al 24. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es una cita interesante. Es Jesús quien está hablando y dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado, o sea, soy enviado a las ovejas de la casa de Israel. ¿Quién lo envió, doña Carmen? El Padre. El Padre. El Padre envió a Jesús a rescatar las ovejas que se habían perdido. Amén. Entonces uno dice, bueno, esto ya me está dando sentido. Jesús es el pastor.
el Padre lo envió para traer a las ovejas que se habían perdido, y específicamente dice a las ovejas de Israel. Amén. Ahora, hay otra cita que es interesante porque el Señor Jesús, Él lo dijo, pero también se los dijo a los apóstoles en una forma muy especial. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 10, 5, 6. Mateo 10, versículos 5, 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con esto ya tenemos dos citas poderosas en las cuales dice: el Padre me envió, voy a ir a traer a las ovejas que se han perdido, y luego invita a sus apóstoles a que vayan por todo Israel y comiencen a dar la buena nueva, y dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí hay un montón de cositas que vamos a tener que platicar despacio, pero hay elementos que considero debemos de tocar un poquito más tranquilo. Se perdieron las ovejas. Bueno, ¿de qué está hablando Dios? De ovejas, de aquellas ovejas que nosotros conocemos como animales rumiantes, o está hablando de algo más. La palabra de Dios nos habla de que en ciertas citas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Señor, a hablar de árboles, se está refiriendo también en una forma figurada a los hombres, y de igual manera a las ovejas. Quiere decir, la oveja tiene una interpretación o se utiliza como hombre o pueblo de Israel. ¿Por qué viene solo el Señor por las ovejas de Israel? Es algo que vamos a responder en un momentito. ¿Qué oveja se refiere? Y para esto vamos a ir a varias citas en el Antiguo Testamento para que podamos ver a qué se está refiriendo el Señor en relación a ovejas y en relación a hombres. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 34 del 30 al 31. Ya estamos aquí en el Antiguo Testamento. Ezequiel 34, versículos 30 y 31 dice así: y sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice el Señor. También el Salmo 78, 52 hace una referencia sumamente preciosa y dice así: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. En el Salmo 100, versículo 3, también la palabra de Dios nos hace ver algunos elementos que considero que son importantes. ¿Lo tienes ahí? Sí. Por favor, Salmo 100, versículo 3. Dice así: reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su parra. Ok, estamos viendo que la palabra oveja, el Señor la está utilizando también como un sinónimo de hombre, una aplicación directa a nosotros, hombre y mujer, así como los hizo Dios. Y en Jeremías capítulo 23, versículo 1, también hace una referencia a las ovejas en una forma muy especial. Dice así Jeremías capítulo 23, versículo 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Ok, con esto ya tenemos claro a qué se está refiriendo el Señor. La pregunta aquí es, bueno, se le perdió. ¿Cuándo se le perdieron a Jesús las ovejas? ¿Y por qué está hablando de pastores que no han sido muy buenos? ¿Y por qué más adelante habla de ovejas que son un poco difíciles? Y es aquí donde tenemos que contar la historia. Tenemos que irnos nuevamente a Génesis capítulo 3, del 9 al 13, para que recordemos. Si la oveja es una representación del hombre, tenemos que retroceder y ver en qué momento se perdió el hombre y la mujer, para saber que también su descendencia de alguna manera se fue por caminos extraviados. Dice así en Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 13. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y él respondió, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ok, hay dos tipos de rebaño: el rebaño que le compete a Dios, el rebaño que es de Dios, y los que no quieren con Dios. Y los que no quieren con Dios también tienen su pastor, solo por llamarle de alguna manera. Y ahí dice: y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Ahí está el pastor de todos aquellos que no quieren con Dios. Hay dos rebaños, uno que va a la eternidad y otro que va a la condenación eterna. La importancia de entender que aquí en el libro de Génesis, si el hombre está representado como oveja, podemos ver que la oveja tomó una decisión y escuchó la voz de aquel que, voy a decir, es el mentiroso, es el homicida, es el engañador. Y lo dice aquí: y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Este mundo caído tiene su príncipe, tiene su rey, como dice Primera de Juan. El mundo está en poder de las manos del maligno, y esta es una verdad. No le voy a decir pastor, sería un antipastor, como también hay que hablar de anticristo. Esa sería la figura que pudiéramos hacer o usar. Entonces están los que están bajo el poder de las tinieblas y los que ya son ovejas del Señor, como la oveja feliz del Salmo 23. Hay que hacer esta diferencia, porque nos vamos a meter un poquito más para ver quiénes son los pastores y las ovejas que hay que atender, y que de alguna manera uno diría: ¿y qué tipo de oveja soy yo? Usted lo va a descubrir. No sé si el tiempo nos va a dar hoy para que podamos ver cuáles son los 8 tipos de ovejas que hay. Y viendo a las ovejas uno va a decir: de veras que solo el Señor puede ser pastor de nuestras vidas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Adán y Eva cayeron, y junto con ello cayó toda la humanidad. Y toda la humanidad estaba bajo el poder de las tinieblas hasta que Jesucristo vino, venció las puertas del Hades. Él abrió la puerta y a través de él viene nuestra salvación. En Génesis 3:15 está la promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A esto se le llama el protoevangelio, la premisa de que el Señor iba a bajar por sus ovejas. Por eso Él habla: y mis ovejas, vengo por mis ovejas. Y lo vamos a ver en varias citas, en donde cada vez vamos a ir ampliando cómo Dios ha hecho para rescatarnos y tenernos para Él. Ahora viene la pregunta: ¿por qué eligió Dios a Israel y declaró que eran sus ovejas? ¿Por qué no lo hizo con los fenicios? ¿O por qué no fue a Egipto? Veamos qué dice las Sagradas Escrituras en Deuteronomio 7:9, y luego vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1, 26-31. Por favor, Carlos. Sí, les voy a dar tiempo. Busquen Deuteronomio 7, versículos 7 al 9. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Tremendo. Para cuando uno dice: es que el pueblo de Israel por aquí y el pueblo de Israel para allá. Pero si usted se da cuenta de esta y de otras citas, cuando hace referencia, si usted le presta atención a lo que está diciendo, regresemos. Y dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Israelita, quítate todo el orgullo que traes sobre ti.
quita de ti, como también de nosotros. En un momento vamos a ver cosas curiosas. Pues vosotros erais el más insignificante. ¿Qué es eso de insignificante, Caro? Que no tenía ni siquiera aparecimiento por ningún lado, no tenía valor. Insignificante de todos los pueblos. En pocas palabras, imagínese el universo y la tierra tirada por allá. Así ha de haber sido el pueblo de Israel, insignificante para Dios. Sino por cuanto te amé, así dice, sino por cuanto os amo, por cuanto te amo. Pero la clave no está ahí. La clave está en, y quiso guardar el juramento. El Señor hizo juramento por su propio nombre. El Señor por amor a sí mismo, oiga, por amor a sí mismo. No solo será Israel como oveja, es toda la creación. Toda la creación se perdió, pero necesitaba una entrada y escogió el pueblo más insignificante para que a través de ese pueblo viniera Jesús. Y se viera como el vencedor, el victorioso. Por eso tiene varios nombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la resurrección. Y está hablando, yo soy el buen pastor. ¿Cuántas figuras ha estado usando para que de diferentes formas nos está hablando? Y guardó juramento. Desde antes de la fundación del mundo, oiga, Jesucristo estaba inmolado según Apocalipsis 13:8. Quiere decir, nuestro Dios, el Dios Trino, se comprometió con su propio nombre. Por eso muchas veces dice, por amor a su nombre. Por amor a su nombre, tú todavía no te has desviado y ya te rescató el Señor y te está empujando todavía. Es por amor a su nombre, no porque tú seas chistoso y topado y tengas la cabezota así grandota de la palabra de Dios. No, no es cierto. Estas son tonterías por amor a su nombre. Amén. Esa es la respuesta para nuestra vida. Y dice que juró a vuestros padres, os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Primicias en el Antiguo Testamento que nos hacía ver quién iba a venir y quién iba a ser el que iba a rescatar a las ovejas, las iba a cuidar, las iba a amamantar, le iba a dar todo lo que necesitaba para ese camino de retorno al redil del Padre, porque a la hora de la hora el redil general es de Él. Ahora, esto está referido al pueblo de Israel para que no se sientan muy topados como nosotros. No, el más insignificante de todos los pueblos, por amor a su nombre, lo Amén. Rescató. Gloria. Pero viene lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, aquí sí nos está hablando el Señor a nosotros. Por favor, preste atención a lo que el Señor dice. 1 Corintios capítulo 1. Versículos 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. A ver, doña Carol, un test privado para ti. ¿De qué tienes de qué gloriarte? De nada. ¿De dónde te sacó el Señor? De nada mío, del abismo, ahí sí que el fango cenagoso. Pero al leer esto mi corazón se llena también de alegría. Entonces, recuerda. Por amor a su nombre, ¿verdad? Es por amor a su nombre. ¿De qué nos podríamos jactar a excepción de Él? De nada. De nada. Mire, hermano, tenemos. Ser hijos de Dios por gracia y misericordia, puro pueblo de Israel, insignificantes, y de ahí nos sacó el Señor. La palabra también habla de David y dice, yo vi el hato donde tú estabas y hasta allá atrás te vi, David. Tú estabas hasta allá atrás y te llamé a ti, David. De ahí nos saca el Señor. Un pueblo insignificante, nuestra vida insignificante. De hecho, la palabra insignificante todavía tiene mucha redundancia, cuando a la hora de la hora estábamos condenados a la eternidad.
pero por amor a su nombre, Él nos está haciendo y recordando. Dice, no sois muy sabios, no eres ni poderoso, ni eres noble, sino que eres un necio. Ay, Dios. Y ha utilizado todo eso para avergonzar a otros que no se han dado cuenta de lo que son y que son nada. A la hora de la hora, esto es para reírse ustedes. Y dice también, y escogió lo débil. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y dice, y lo vil, Dios mío, yo no sabía que solo por medio de Él uno se da cuenta de que Amén. todo esto es verdad. Gloria al Es la Señor. verdad. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Solo con eso uno dice, Señor, ya me siento turbado. En verdad no tengo ni ápice, y cuando pienso en un ápice ya estoy cometiendo un error. No tengo nada, sencillamente decirte gracias. Amén. Por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por alcanzarme. Porque dice, más por Él estáis en Cristo. Oh Dios, vea todo lo que dice. Más por Él, vosotros, ustedes y nosotros estamos en Cristo. El cual, oiga, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese del Señor. ¿De qué te vas a gloriar? Del Señor. A ¿Y Él por sea qué solo toda la de Él? honra, la No, gloria. dame un poquito de gloria a mí, va que no tiene sentido, perdóneme. Nada. Si sabemos esto y que nosotros querramos que fulanito de tal y fulanito de tal, darle un poquito de honra y de gloria, mire mis hermanos, cuidado, porque engañoso, peligroso es el corazón del hombre, y el Señor nos lo dice de muchas maneras. Por eso usted ya está viendo la oveja que es feliz. ¿Quién crees tú que es la oveja feliz? ¿De quién estará hablando el Señor en ese Salmo 23? De una oveja, el que lo escribió fue David, pero realmente David representa a todos aquellos que han encontrado al Señor, o que más bien se han dejado encontrar por el Señor. Amén. Y que han recibido su amor y que han permitido que sus manos pues trabajen en su vida, que Él los examine, que Él los cuestione, que Él los lave, los limpie, les ponga aceite. La obra es del Señor realmente, porque cuando Él trabaja en nuestras vidas, nos empezamos a dar cuenta de quién es Él y cómo es Él. Él se revela a nosotros. Amén. Entonces realmente nosotros queremos seguirle, nosotros no queremos ir tras otro pastor. Una pregunta, Caro, ¿cuántas veces crees tú que el Salmo 23 se ha estado haciendo en tu vida como para que tú también puedas decir, el Señor es mi pastor? Desde el primer día que Él vino a mi vida, la verdad es que desde siempre, porque desde que estaba en el vientre de mi madre, dice su palabra, Él me formó. Y de a lo largo, yo cuando puedo ver ahora, a lo largo de mi vida y veo para atrás, veo muchos momentos en que el Señor tuvo toques, aunque yo no le conocía. Sí, amén. Y más especialmente en el tiempo ahora, cuando desde el momento que se presentó a mi vida y yo lo recibí como mi Señor y Salvador, porque a partir de ese tiempo empecé a tener conciencia de Él en mi vida. Amén. Esto nos llega a la conclusión, ¿debemos de gloriarnos o no debemos de gloriarnos? Y el Señor dice aquí el por qué debemos de gloriarnos. Sí. ¿Por qué debemos de gloriarnos? Por Él, Por Él. por su obra, su grandeza, su amor, su perdón, su misericordia, realmente por Amén. todo lo que Él es y ha Amén. hecho. Y darle gracias Amén. por todo. Amén. No importa dónde estemos, darle gracias por todo. Ahora, cuando el Señor dice, tengo que venir por las ovejas de Israel, ¿por qué es tan...? No vamos a leer estas dos citas. Fíjese que, ¿por qué es tan específico el Señor? Él tenía que aterrizar en el pueblo que Dios, por amor a su nombre, había escogido, Israel. No lo escogió por sus dotes, realmente un pueblo tirado con onda, pero ya que lo había decidido y que por su amor había jurado la salvación, Él tenía que nacer de mujer, nacer de una mujer judía. Y la palabra de Dios, hay dos citas, solo para que ustedes la apunten. Mateo capítulo 1, del 1 al 17, viene la genealogía donde pues hace una descripción desde Abraham hasta Jesús. Y en Lucas hace una descripción en Lucas 3, 23, 38 y parte de Adán. Estos dos escritores sagrados quieren hacer la continuidad para hacer ver Jesucristo es de la descendencia de David.
con esto uno dice, bueno, hay un motivo para poder decir, vengo por mis ovejas. Como un guatemalteco diría, yo vengo por Guatemala. Sí, yo soy del Señor, pero quiero que Guatemala sea bendecida. Algo muy similar. Entonces, todo lo que estamos hablando ahorita está concatenado y está preparando toda la temática en la cual nos vamos a meter. ¿Se perdió o no se perdió? El hombre se perdió. Y Jesús nació de una judía. Y Jesús vivió y dio su mensaje, hizo liberación y murió y resucitó en el pueblo judío, obviamente por el pecado de todos. Por eso el Señor Jesús identifica perfectamente, hay que repetir Mateo 15:24 para que le encontremos el significado de por qué Jesús estaba hablando así. Leo desde el 21. Tal vez desde el 23. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voz tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De alguna manera, la plataforma que Jesucristo quería era el pueblo de Israel, los 12 apóstoles que eran judíos, Lucas cree que era griego, pero sobre esta plataforma iba a venir la evangelización a todo el mundo. Era la primera plataforma. En esa primera plataforma le estaba dando a su pueblo Israel la primera escogencia, conmigo o contra mí. Jesús llegó, les habló y hubo un momento en el cual le dieron a escoger a Barrabás o a Jesús y el pueblo escogió a Barrabás y dijeron que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros. A pesar de todo eso, el Señor ha sido fiel con este pueblo. Y sobre todo con todos aquellos que le han dicho sí al Señor Jesús, porque han entrado al hato, al redil de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ya tenemos la importancia de por qué Jesús dijo eso, pero el Señor dijo otra cosa tremenda en relación a las ovejas, algo que cuando uno lo lee, uno se queda cuestionado. Bueno, ¿a quién se está refiriendo? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué está hablando otra vez de oveja y está hablando de otro redil? Para esto nos vamos a ir al libro de Juan, capítulo 10, y vamos a leer del 14 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, 14 al 18, dice así. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tremendo. Mire, aquí es para quedarnos una semana, solo en este texto, por la riqueza de la palabra de Dios y la trascendencia de quién es el buen pastor. Y la trascendencia desde dónde viene este plan, desde dónde viene ese amor por nosotros. Dice, yo soy el buen pastor, ya hace una aclaración y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como un padre conoce a sus hijos y los hijos conocen a su padre, algo muy similar. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¡hey! Présteme atención, y pongo mi vida por las ovejas, una tremenda diferencia. Pongo mi vida, ¿la puso? Jesús la puso. Y murió. Amén. ¿Y qué más? Jesús murió, pero la gran gloria es que no, la muerte no lo pudo retener. Y entonces resucitó, le tiene poder, le ha sido dado todo y poder. pongo mi vida por las ovejas. No fue un charlatán, fue el Hijo de Dios y habló las cosas con claridad. Gloria a su nombre. También tengo otras ovejas. Y estas ovejas, por favor, si este era el pueblo de Dios, ¿quiénes son estas otras ovejas que no son de este redil? Miren, Israel es Israel. Israel es un redil de Dios que todavía tiene que doblar sus rodillas.
y reconocer que Jesucristo es el Señor. Amén. Ahí están todavía. Por eso la profecía de Ezequiel 37 está dirigida al pueblo de Dios. Estamos a la espera de que esto ocurra. Pero dice, aquellos también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tremendo. Aquí es un pastor. Solo analizando la historia y teniendo la experiencia que usted, mi hermano, y nosotros tenemos de esa relación con el pastor, podemos ver que esta cita tiene un poder enorme. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿La puso Jesús? La puso. La puso. La puso. Para volver a tomarla. Nadie me la quita. Yo doy mi vida por mis ovejas, sino que yo de mí mismo la pongo. Amén. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Bueno, veamos. Tenía su redil, su rebaño, que era Israel, ¿cierto? Israel le dijo sí o le dijo no. Le dijo no. No. Como le dijo no, perfecto, me voy a los que no son del pueblo judío. Y envió a sus apóstoles al pueblo judío y a la diáspora por medio de Pablo. ¿Es cierto? Amén. Y por medio de Pablo se levanta un edificio precioso en el cual son los redimidos por Cristo, por los que le dijeron sí a Cristo. Entonces está el rebaño de Israel pendiente de que se cumpla Ezequiel 37 y el rebaño de los que le dijeron sí a Jesús. Amén. Quiere decir, nos tenía desde antes en su mente. Amén. Así No es una cosa de decir preferencia por Israel. Por amor a su nombre nos tenía a todos. Así es. Solo que tenía un plan que cumplirse, un propósito, una vía por la cual tenía que venir Jesús. Gloria a Dios. Tremendo su plan. Hermoso. ¿Usted? Maravilloso. Maravilloso. de verdad. Queda uno anonadado, pero esto no es todo. Vea, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Y vamos a ver cómo hizo el Señor para obtener estas ovejas. Amén. Ya ¿Me estoy hablando acompaña? de ti, mi hermano y mi hermana. Estoy hablando de tu matrimonio, estoy hablando de tu familia. Primera de Pedro 1, 18, 20. Ya estamos por ahí. Primera de Pedro, del capítulo 1, desde el versículo 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Era necesario de que Jesús muriera? Amén. Era necesario. Completamente. Era necesario de que se cumpliera para que Él pudiera enviar al Espíritu Así. Santo, nuestro guía, nuestro consolador, aquel que nos va a traer a memoria quiénes somos, porque en la mentira no entendíamos y ahora en Cristo nos están quitando los velos. Esos velos que nos impedían ver, entender, hablar, glorificar su santo nombre. Hoy usted tiene ese privilegio. Gloria a Dios. Usted es una oveja redimida, usted es una oveja comprada por Cristo. El día que le dijo sí, se dio cuenta de quién es Él, el buen pastor, el buen Rey de la gloria, que ha venido por ti y que ha venido por mí. La historia de las ovejas no termina aquí. Hay muchas cosas que tenemos que platicar, pero era necesario que pasáramos por estos tópicos para que sepamos. Está el redil de Israel, está la profecía de Ezequiel 37 que tiene que cumplirse para ellos y estamos nosotros ya como pueblo redimido, una construcción, un templo santo para la gloria de su nombre. Mi hermano, sí somos ovejas, pero somos hijos. Llamados, amados por Dios desde siempre. Ahora, todo esto ya nos está poniendo cada vez más entusiasmado en el tema. ¿Te parece? Me encanta. ¿Verdad que sí? Está bonito. Entonces, acerca de las ovejas. Cuando hablamos de las ovejas, creo que tenemos que especificar un poquito a qué se está refiriendo. Mire, mi hermano, la oveja es un animal que no tiene mecanismo de defensa. La oveja es un animal que no tiene nada de león, ni de cobra, ni de buey. Sencillamente la oveja es una oveja inútil, difícil para defenderse, no tiene capacidades. Es el único animal terreno que no tiene defensas, es decir, es vulnerable.
No tiene habilidades, no hay quien le enseñe lucha libre o karate, no, nada, no puede. Ahí sí que la oveja solo sabe juntarse para defenderse, se junta en hato. Algo muy parecido a nosotros, ¿verdad? Sí, bueno. Vamos viendo ciertas cosas. Fíjate que más bien algo diferente. Ya en el Señor. Porque cómo nos cuesta unirnos realmente, nos cuesta realmente formar hato. Sí, son fácil presa de los depredadores como los lobos. Uy. Y lobos hay dentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Y ese es el peligro, dejarnos llevar por doctrinas que no nos ayudan a morir, sino que nos dan cuenteos para hacer que nuestra alma se sienta bien. Falso. La palabra de Dios no vino para que nuestra alma esté contenta, sino para que muera a su vieja naturaleza y responda al llamado de Dios. Amén. Pero aquí no queda, hay más todavía. Son animales agrarios, dulces, sensibles, emocionalmente son complejos, dicen algunos, pero muy inteligentes. Tienen una relación muy especial entre la oveja y sus crías. Según tengo entendido, yo no he tenido ovejas, pero se habla de que a las ovejas les encanta que las acaricien, el contacto de caricia. Y tienen dos cositas por ahí que a veces las paralizan. Una es el miedo y otra es se deprimen. Qué cosas, ¿verdad? Ahí parecen sí, gente. parecen, ¿verdad? Pero vamos a ver otras cosas. A mí me llamó siempre la atención la agudeza visual de las ovejas. Según dicen, las ovejas tienen capacidad para ver 360 grados, no sé cómo lo hacen. Pero el problema no es si puede ver 360 o 180. El problema es que aparte de 3 metros de distancia, son como miopes, no pueden ver más. Quiere decir que a la mayor distancia que tienen, tal vez de 3 a 5 metros, y de ahí son miopes. Entonces, miopes, temerosas, medio tontas, no saben defenderse, y que cuando se caen o se enredan en los matorrales no saben cómo salir. Dios mío, yo no quiero ser pastor de ovejas. Qué complicado, Dios mío. Y todavía dicen que las ovejas dependen el 100% del pastor. Amén. Madre mía, eso me ha hecho ver a mí entonces que no se trata de mí, sino de Él. Amén. Y es ahí donde la oveja dice, el Señor es mi Pastor. no me va a faltar Nada. Él no me faltará. Él no me va a faltar. Esa es la no me clave. faltará. Entonces la oveja depende del pastor. ¿Por qué? Porque le da fortaleza, le da seguridad, le da confianza, le da temple, le da convicción, le esclarece en su vida la posición del tiempo presente. Amén. ¿Qué te Así es. parece, doña Carol? De verdad que es lo que hemos experimentado, como hablábamos antes. Yo me puedo identificar con esa oveja que sin defensa, con todas sus características emocionales. Carol, una pregunta, ¿y por qué te defendes tanto? Ay, porque precisamente como me siento indefensa de todos los peligros, me pongo como escudos para evitar que me ¿Y golpeen. dónde queda el pastor entonces? A veces no lo veo. Miren, Porque esa misma miopía. amén. Ese problema de Carol es mi propio problema. ¿Y el suyo? Ahí está el secreto. Cuando decimos lo que somos, lo que tenemos y la necesidad que tenemos del pastor. Las ovejas son frágiles, pero hay un detalle. Cuando uno mira las ovejitas todas llenas de oveja, qué simpáticas. De lana. ¿Yo qué dije? De oveja. De lana, perdón. Y la esquirlan. Ay, se ven delgadas y hasta feas. Ay, sí. Ayer vi cabalmente un documental de una oveja que encontraron en Australia, que tenía creo que 5 años o no sé cuánto de estar perdida, y tenía creo que, no me acuerdo qué cantidad de kilos de lana encima, y era una cosa inmensa, pero la liberaron de ese abrigo, y después lo que quedó fue una ovejita flaquita, sí. Y máximo que saber ni qué había podido comer todo ese tiempo. Sí, entonces estamos viendo la forma como Dios nos hace ver que somos ovejas, que somos frágiles, media ciega, media tontas, hay necias por todos lados, pero todavía no hemos entrado a clasificar los 8 tipos de oveja. Espérese, que cuando entremos ahí vamos a ver y vamos a decir, ya sé quién es quién, ya sé quién es quién, y yo sé que vamos a señalar a todos, ¿verdad? Pero de repente no nos vamos a querer ver nosotros, pero no se preocupen, les vamos a ayudar. Hay un dato importante en todo esto, y es que con o sin Cristo, y ya en nuestros corazones
somos como ovejas. Amén. ¿Es cierto? Así es. Frágiles, torpes, ciegas, a veces inútiles, a veces, Dios mío, cuántas cosas no decimos y hacemos en las cuales y a la noche, Señor, perdón, dije de más, señalé de más, con mi ojo juzgué, condené, con mi oído, Dios mío. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, si la oveja es así, y el Señor hace una comparación de las ovejas con mi vida, eso quiere decir entonces que tengo que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, porque nos está descubriendo. Ok, ahora, ¿qué produce las ovejas? Fíjese usted que las ovejas producen lana cuando se le esquila, y produce mucha más contra más se le esquila. Fíjese, provoca una producción increíble. Aparte de leche, y de la leche pues sale el queso y sale la quema, la mantequilla, el yogur, sale el cuero para piel. Y las ovejas no comen cualquier cosa. Oiga, no es como el cochinito o el cabro o la cabra que come cualquier cosa. Las ovejas comen hierba suave y fresca, y toma agua limpia de los riachuelos. Por eso la oveja feliz sabe comer la palabra de Dios y sabe tomar el agua que Dios le da. La importancia de entender, quiero ser oveja del Rey de la Gloria. Ahora, la oveja es el único animal que no hace ruido al morir. No reclama, ni se enoja y no huye. No huye, se queda ahí tranquilita. Por eso, cuando hablamos de las ovejas, de las cabras y los corderitos, de repente hay que hacer un poquito de clasificación para entender de qué estamos hablando. Ya hablamos de que el pueblo de Dios, Israel, es un redil de Dios, y está el redil de Cristo, los que han creído en Jesucristo, lo que por medio de Jesucristo estamos el día de hoy aquí, alabando, bendiciendo, glorificando. Ahora, cuando les hablaba antes de las ovejas, cordero o cabra, hay que diferenciar. La oveja es un mamífero rumiante de tamaño mediano que produce lana y otros elementos para el ser humano. El cordero, oiga bien esto, el cordero no es la cabra, oiga, el cordero es la cría de la oveja antes de cumplir 1 año. Y cuando hablamos del cordero estamos hablando de Cristo, a la mera edad de Cristo, 30 años. En la vida humana de ese tiempo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí se está refiriendo, el Cordero Pascual. Y la cabra o el macho cabrío es pues aquel que simboliza energía, fuerza, y tiene sus cuernos enrollados y a cada rato están pegándose unos con otros. Por ahí anda el macho cabrío para sacrificio. Ahí están las 3 para que tengan una idea de lo que estamos platicando, porque más adelante vamos a retomar parte de esto. Ahora bien, hablábamos de ovejas, ¿verdad? Amén. ¿Y tú sabes qué tipo de oveja eres? Pues con todo lo que está diciendo ya me entró la duda. Yo espero ser la oveja feliz. Ok, entonces solo les voy a dar el preámbulo de las ovejas que vamos a tocar en la próxima prédica. La primera es la oveja que se adelanta, aquella que se siente y va corriendo delante. Bueno, ya sabes, se pierden, ¿verdad? La oveja engordada, se mete la palabra de Dios en todos los libros que encuentra y su cuerpito es chiquito, pero la cabeza es una cholona, así que anda diciendo que él sabe todo, pero todavía no ha pasado su corazón. La otra es la oveja flaca, y generalmente la flaca está asociada con enfermedad o son débiles por algo. El otro tipo de oveja que vamos a platicar es la oveja contenciosa. Aquella que a cada rato puya por aquí y puya por allá, buscando espacio y sintiéndose la mamá de Tarzán. Bueno, por ahí va. Es oveja, pero se siente la mamá de Tarzán. La otra es la oveja descarriada. Aquella ovejita que anda siempre pensando en cositas por aquí y cositas por allá y cositas por el otro lado, y de repente se perdió usted, se perdió la oveja. ¿Dónde está? Y al rato, ay, no me di cuenta. No sé si alguien ya comenzó a identificarse con alguna de ellas. Y por último vamos a platicar de la oveja madura, la oveja feliz, la oveja que puede escribir el Salmo 23 hoy día. Esa versión tan especial porque estamos en situaciones en donde o es o no es el Señor de nuestras vidas. Y en este año comenzamos con ese tópico. ¿Es el Señor el pastor de tu vida? Y si lo es, reafírmalo
con tu palabra y con tu testimonio, para la gloria de su nombre. Así es que, mis hermanos, hemos comenzado a ver el buen pastor. Pero antes de ver todo lo que es el buen pastor, hemos comenzado a ver las ovejas. Porque de repente más de alguno quería ser pastor de oveja, y con todo lo que estamos hablando, y vamos a hablar, no sé si el próximo domingo o tal vez en 2 semanas, uno dirá, mejor dejemos que Jesucristo siga siendo el pastor de nuestras vidas. Y los demás son copastores del Señor, que de alguna manera pues más de algo hacemos, más de algo instruimos, más de algo señalamos. Mis hermanos, qué alegría poder platicar de todo esto. Voy a orar un momentito. ¿Me acompañan? Amén. Digámoselo. Padre, te damos gracias por hacernos ver que tú eres quien envió a Jesucristo. Gracias. Y que Jesucristo ha cumplido su propósito eterno con nosotros, muriendo, liberándonos y adquiriéndonos por medio de la sangre, de su sangre preciosa, para que seamos el redil de Jesucristo, comprado por su sangre preciosa. Me siento feliz de tener un pastor como tú, Jesús. Me siento feliz de saber que me compraste con tu sangre preciosa, y que está en tu corazón, por amor a ti mismo, sanarme de tal manera y llevarme al seno eterno de Dios, llevarme a la eternidad que es con el Padre. Me siento feliz. Y por eso, antes de seguir, quiero pedirte perdón por mis dudas, por mis incredulidades, por la resistencia que te he ofrecido, y pedirte, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, regrésame al redil. Regrésame al redil, dame nueva gracia para la permanencia, dame nueva fuerza, nueva fortaleza para el tiempo que estamos viviendo, pero sobre todo, dame la gracia de la fidelidad a tu santo nombre. En el precioso nombre de Jesús, Señor, hemos orado.